Buenas tardes. Bien, hemos hecho unos cuantos seminarios de plataforma para aprender, unos cuantos webinarios. Y justo antes de empezar el mes de agosto pensábamos en hacer una despedida amable, no en forma de dos conferencias de dos autores de nuestro catálogo, sino de una conversación entre amigos. Estamos con Alex Rovira, mi amigo y autor Alex Rovira. Y bueno, hola Alex Rovira, ¿cómo estás? Jordi, ¿qué tal? Jordi y amigas y amigos, porque a través de las redes, a través del email, sé que hay muy buenos amigos y amigas que se han conectado de todo el mundo. Así que es un placer estar con mi gran amigo, con mi editor, y poder conversar un rato a lo que surja, a un jazz, a lo que podamos improvisar y surja naturalmente. Es una sesión de jazz, y tiene una anécdota. Esta sesión tiene una anécdota. En algún momento del 2003, Alfons Cornella me habló de un libro que se llamaba Vivir y ganarse la vida de Mark Albion. Hablé con un amigo editor, Alexandre Amat, y compró los derechos y me pidió el prólogo. Y escribí un prólogo para ese libro. Ese libro se publicó, Vivir y ganarse la vida de Mark Albion. Y un día entramos en contacto a partir de una dirección de mail que puse en ese prólogo con Alex Rovira. Me escribió y aquí estamos, muchos años después, con eso, con un amigo y autor, con una persona con quien he reído mucho, con quien he conversado mucho, con quien nos hemos encontrado mucho y hemos aprendido mucho, con quien hemos Hemos pasado. vivido mucho, Jordi. Sí, han pasado, en esta conversación hay 16 años de amistad y podría ser como el título de una película, Sonrisas y lágrimas. Y Desde no luego que sí. hay, no hay guión, no hay guión, público, no hay guión. Es una conversación entre amigos pensando, ¿y ahora qué? Plataforma ¿para aprender qué? No sé, ¿cuántas cosas hemos aprendido en estos 16 años? Alex, ¿cuántas cosas hemos aprendido en ¿qué cosas hemos aprendido, Alex? ¿Cómo lo ves? Yo diría que quizás hemos tomado conciencia de la fragilidad de tantas cosas, Jordi. Cuando nos conocimos hace casi 20 años, eh, yo creo que seguimos teniendo fuerza, ilusión y empuje, pero todavía más. Y la realidad se ha ido manifestando en toda su volatilidad, en toda su fragilidad, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo social. Y yo creo que nos hemos ido desnudando, tanto tú como yo. Creo que hay personas que con la vida van cargando capas y hay otras que van vaciando. Y yo creo que en tu caso y en el mío hemos intentado hacer un camino de regreso a casa, ¿no? De regreso a lo esencial. Y a vivir livianos de equipaje en todos los sentidos. Lo único que guardamos son unos cuantos libros y la buena gente a la que amamos. Y creo que eso es que sí, que ya es un gran activo, ¿no? Y los proyectos que tenemos, por supuesto. ¿Tú qué crees que hemos aprendido, Jordi? Yo he aprendido que toda esa gente que hablaba de la reencarnación, yo he aprendido, ya te lo he dicho algunas veces, que si existen próximas vidas, en una de las próximas vidas yo quiero ser tu perro Ruffly. Alex tenía un perro que se llamaba Ruffly, que era un tipo encantador. Y lo echo mucho de menos. Ruffly era sensacional. Ruffly era la lealtad incondicional. ¿Qué hemos aprendido en estos 16 años? Hay que decir, Jordi, que tú y yo cuando nos despedimos siempre decimos wow. Wow, es decir, un secreto entre nosotros, si alguien intercepta nuestros WhatsApps, algún servicio de espionaje, israelí o no, da lo mismo, terminamos nuestros mensajes con wow como homenaje a Ruffly. Yo creo que hemos aprendido a desnudarnos y a que queden lealtades, a que queden el gusto por las cosas claras como el buen café, que es amargo, y el gusto por una mirada lúcida, buscando también la parte dulce que pueda ser el consuelo de la amistad y de la compañía, ¿no? Y el cuidarnos con microdetalles, el contestarnos a cosas, el preguntarnos, el buscar, el ser conscientes de nuestra nimiedad, de la limitación de las cosas a las que podemos acceder, la limitación del radio de nuestra acción, de las cosas que quisiéramos cambiar, aunque lo intentemos.
y somos conscientes del valor de la amistad, de una voz, del poderse hacerle compañía, del escucharse una voz, del contarse cosas, del contarnos proyectos e ilusiones. Y cuando escucho a Alex a lo largo de este tiempo, yo conozco a pocas personas que tengan una capacidad de análisis y de encontrar patrones y modos de analizar la realidad de una manera tan potente como con Alex, y cuando hablo con él pues me estimula a prepararme para intentar responder a la realidad de un modo más preparado y más sereno. No quiere decir que eso sea fácil. Todo lo que vale la pena no siempre es fácil, aunque las cosas importantes deberían ser sencillas. Yo creo que hemos aprendido a conversar con muy pocos adornos. Es decir, a poner nuestra vida en orden por tener una conversación con muy pocos adornos. Es decir, es una conversación como si hubiésemos leído hace mucho tiempo a Marie Kondo y hubiésemos puesto las cosas en orden en nuestras casas. Hemos puesto nuestras conversaciones en orden, y estas conversaciones en orden tienen en común quererse contar cosas importantes y ser muy humildes en el radio de lo que uno puede alcanzar. Entonces nos hacemos más compañía con los gestos y la mirada que con grandes declaraciones o con grandes intentos. Nos hacemos más compañía contándonos cosas y eso conforta mucho. Eso conforta mucho en un mundo, digámoslo así, por pensar en los últimos 4 meses, que no ha resultado nada aburrido, por decirlo suavemente, ¿no? Un mundo muy duro. Saber que hay un amigo al otro lado y, como diría José Luis San Pedro, tener la voluntad de comprender y no estorbar. Esa frase que una vez me citaste tú del libro de Gloria Palacios, José Luis San Pedro, La escritura necesaria, a quien tú conociste, a José Luis, hombre extraordinario, y a quien yo leí y no tuve el placer de conocer, pero me parece que esos dos verbos, ¿no? Vivir con la voluntad de comprender y de no estorbar, le dan un gran propósito a la vida. Una de las cosas que los que nos están escuchando tal vez no sepan es que nuestras conversaciones muchas veces están presididas por recomendarnos libros, por regalarnos libros, por mandarnos libros, por leernos fragmentos, por recordar cosas. Los libros juegan un papel muy importante en nuestra vida y de hecho los libros nos unen. Tengo la enorme suerte de haber puesto un prólogo a petición de Alex. Yo conocí a Alex por un prólogo que escribí para un libro de Mark Albion. Mi primer libro, Jordi, tú hiciste el prólogo del primer libro, La brújula interior. Mira que tengo aquí, por cierto. Mira que tengo aquí. Sí, muchas gracias. Este libro es maravilloso libro. Es un libro que nos une con Alex también por muchas cosas, porque los libros nos unen. La verdad es que es como una enorme casualidad, ¿no? Y en estos 16 años es una buena parte de una vida, ¿no? Si un hombre en el mundo mediterráneo, en el mundo occidental, en España, vive de media hasta los 78 años, yo tengo 58, si la vida fuese un año de calendario, yo estaría en el mes no de julio, sino en el mes de septiembre. Entonces, mis conversaciones están presididas por el paso del tiempo y intentar gestionar el tiempo que me queda. Y en estos años, con Alex, lo que he aprendido y de Alex y de otros autores como él, es a vivir con muchísima conciencia. Hemos hablado muchísimo con Alex de cómo se trabaja uno a sí mismo. Hemos hablado muchísimo de cómo te pules, cómo te analizas, cómo te desmontas para intentar entender las piezas de las que estás construido, cómo luchas con tus zonas de sombra. Hemos hablado no solo de la estructura, digamos así, de la película La Guerra de las Galaxias. Hemos hablado del camino de cualquier persona en el proceso de hacerse persona y en el proceso de llegar a ser la mejor versión de uno mismo. Y nos hemos escuchado mucho. Yo me acuerdo de fragmentos de conversaciones una vez que te venía a ver al Figaro. Estaba escuchando una música de Jorge Drexler, Soledad, una samba muy bonita, y conversaba contigo y era tan bonita la música que mientras venía con el coche me detuve en una gasolinera para hablar contigo sin ni siquiera tenerme que concentrar en conducir. Y venía a verte, pero me apetecía saludarte y escucharte con muchísima tranquilidad. Esta conversación que no está pautada tiene la desnudez de algo que es
contarse cosas que no son grandes e intentar hacer honor a aquella frase de Rainer Maria Rilke, un gran poeta alemán, que decía, cito más o menos de memoria, del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Fin de la cita. Cuando hablo con Alex también me acuerdo cuando estamos contentos. Él es más grande que yo físicamente, es más joven, pero es más grande y es más fuerte. Cuando me abraza, me levanta y yo quedo como un palmo, casi un palmo cerca del suelo. Cuando está contento, me abraza, ríe y me levanta. Eso me encanta hacerlo con los amigos. Es una manera de achuchar, ¿no? Y de expresar todo el cariño, ¿no? Y me acuerdo cuando me comentaba un día, cuando trabajaba en una empresa de estudios de mercado, y me decía, el product manager de cualquier tipo de café soluble piensa que el mundo es algo que ves a través de algo que tiene que acabar siendo una cuota de mercado mayor. Pongo aquí una botella de agua mineral para que se entienda que estaba en aquel momento analizando con perplejidad y lucidez cómo ve el mundo de solo la efectividad una persona que tiene el encargo de hacer de product manager. Y todos estos años han estado presididos por la alegría, por las ganas de vivir, por la confianza, por la sensación de que todo era muy rápido y muy decisivo. Y luego ha sido como si fuésemos pasando de sinfonías a cuartetos de cuerda, donde sonaban pocos instrumentos y muy ligeros, y nos hacían compañía. Nos hacíamos compañía y luego las cosas que nos contábamos nos hacían compañía, ¿no? Bueno, ¿qué es la amistad sino la voluntad de cuidar y de estar ahí cuando el amigo lo necesita, ¿no? Al final, probablemente el verbo que merece la pena conjugar en esta vida es cuidar. Cuidar a lo que amas, ¿no? Y al final es eso. En el fondo es muy simple, cuidar aquello que amas. El otro día pensaba, Jordi, en relación a esta conversación, que ordenando libros y situando libros, pensaba que cada libro es como una alma que nos acompaña, como una entidad. Y creo que esto es algo que también hemos hablado muchas veces, ¿no? La profundidad y el calado en el impacto de una existencia que puede tener unas palabras, que puede tener un libro. Y tú que vives en este mundo y yo que parcialmente vivo en este mundo como autor, pero tú como editor y autor, el vínculo de afecto que podemos tener, por ejemplo, a mí me consta que tú eres un profundo amante de Albert Camus, este es otro libro de plataforma maravilloso. Estaba tomándolo por azar ahora para traerlo aquí y fíjate que he encontrado esta frase, dice, el hombre que se revela no reclama la vida, sino las razones de la vida. Luchar contra la muerte equivale a reivindicar el sentido de la vida. Cualquier aforismo que tomes de esta obra es extraordinario. Y que los libros en sí mismos, ¿cuántas veces nos han dado sentido a la vida? ¿Cuántas veces la lectura de un libro, nos pasó con El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, o con tantos otros, nos han abierto una puerta a una mirada distinta? Si tú tuvieras que quedarte con algunos libros que te hayan impactado, y pensando en las amigas y los amigos que están escuchando, di 3 libros que consideres que merece la pena que estén en el viaje existencial de una persona que realmente quiera aprender a vivir. El primer hombre de Albert Camus, porque habla de la educación y de la gratitud al maestro y de la dignidad de un ser humano. Los cuentos de Chekhov, porque nos hablan de la condición humana, aparentemente en detalles pequeños, pero te vuelven loco de felicidad. Una felicidad que viene de una mirada amorosa y compasiva con el ser humano. Y como ya has dicho antes a Viktor Frankl, por no citar esa obra maestra, El hombre en busca de sentido, pues no sé, los pensamientos de Marco Aurelio son muy importantes porque es alguien que tuvo mucho poder y sin embargo miraba la vida con lucidez y vivió con estoicismo un mundo lleno de tensión y de poder y de enfermedades. Los libros, como ven los que nos estén viendo, ocupan un lugar importante y son en cierto modo como nuestros guardaespaldas, pero también son nuestras contraseñas. Con Alex, insisto, cuando él me recomienda libros, cuando no me los regala, porque siempre nos regalamos continuamente libros. Tengo uno para ti, Jordi, te lo tengo que dar el próximo día que nos veamos. Será un placer.
nos recomendamos libros y compramos libros. Alex es, como diría José Luis San Pedro, un gran minero de sí mismo. Es una persona que busca de una manera muy sistemática, muy organizada, cosas en su interior. Se trabaja mucho en su interior. Me consta, es obvio. No ha hecho la presentación diciendo ha escrito estos libros, ha sido traducido a tantas decenas de lenguas, han vendido estos millones de ejemplares, es conferenciante en todo el mundo. No ha hecho la presentación convencional, puesto que creo que nos acercamos a un final de temporada, hemos hecho muchos seminarios, todos hemos hecho muchos Zooms. Pero creo que ahora podría ser un poco más como si estuviésemos tomando un café, ¿no? Una taza de café entre amigos. Todos buscamos algo, ¿no? Y Alex, con sus libros y sus conferencias, pero también con las conversaciones, las personas que le conocen, pues saben que te puede ayudar porque él mismo es un buscador y muchas veces te ofrece su compañía en un camino. Recuerdo una vez que estábamos paseando por un bosque, un paseo en un bosque, y escuchábamos el sonido del viento en las copas de los árboles. O sea, Alex ha tenido más tiempo, casa alrededor de la naturaleza, muy, muy en el centro de un bosque. Y entonces hay mucho más bosque, más presente en la vida de Alex, ¿no? Yo me lo he ido contando. Nosotros nos hemos ido contando dónde hemos vivido, qué hemos sentido, qué nos ha hecho reír, qué nos ha hecho llorar. Hemos analizado las cosas que salen en el periódico y las cosas que salen en nuestra vida. El diario, la historia macro con mayúscula y la historia micro. Y sobre todo nos hacemos compañía. Hay un proceso de... Cuando uno aparca, hay una zona en el retrovisor que te queda un ángulo muerto que no ves. La mirada del otro nos cubre ese ángulo que no ves en el retrovisor. Muchas veces Alex me ha dado opiniones, pistas, consejos, sugerencias que me han permitido ver mejor cómo me movía, ¿no? Y nos hemos hecho... Haciendo mutuos, Jordi. Yo creo que han habido momentos en la vida en el que poder conversar con un amigo te da mucha luz, ¿no? Porque el amigo, por definición, si es amigo de verdad, te quiere tu bien. Y mira las cosas sin el apego emocional que uno puede tener y sin el sufrimiento que a veces puede generar ese apego emocional, ¿no? Por eso, un buen amigo es un tesoro. Y un buen amigo que además, como en tu caso, es una persona con una cultura tan vasta, con una lectura tan vasta, tan enorme, ¿no? Con un grueso de pensamiento y con tantos referentes, es como un atajo, de alguna manera, encontrarte con alguien que ha trabajado en su ser. La cultura es un atajo. Los libros son... Los libros, ¿es un atajo, perdona, Al? Para reducir el tiempo del sufrimiento. Es decir, en verdad la palabra, decía Yull, es el arma más poderosa, ¿no? Y a veces un libro, una reflexión, un aforismo, puede ser como un dardo en la diana de la lucidez o de la emoción que ponga... Yo creo que no somos conscientes del enorme valor y pienso que la decadencia que estamos observando en las formas de gobierno de muchos países, ¿no? El otro día me preguntaban, ¿no? ¿Y el origen de todo? Digo, para mí es la falta de cultura. Y no me refiero a la cultura solo como el conocimiento de lo que dicen los libros, sino al trabajo integral en el desarrollo de lo humano, ¿no? En la actitud, el conocimiento, la habilidad, el compromiso, la ética, ¿no? Sin cultura estamos muertos. Sin cultura estamos muertos. Sin empatía estamos muertos. Sin humanismo estamos muertos. Nos psicopatizamos. Gregorio Luri, un autor y amigo, muy importante autor. Tengo un par de libros en mi catálogo, pero tiene maravillosos libros publicados en otros lugares, maravillosos libros. En un libro que le edité sobre el arte de leer, dice que los niños hasta los 9 años aprenden a leer y los niños después de los 9 años aprenden leyendo. Por tanto, para aprender tienes que aprender a leer, si no, no puedes aprender. Y añade, y leer es entender las cosas en su contexto, que es lo que tú estás diciendo. Es decir, si no tienes contexto, no. Descontextualizado, no pierdes los puntos de agarre con el mundo y pierdes la coherencia y la sintonía con el mundo. Sí, los libros son un atajo y la amistad es un atajo a llegar a las cosas que valen la pena. Ese proceso de trabajarse a uno mismo. Una de las preguntas que nos llega a un anónimo nos dice: oye, Alex tiene la librería mucho más ordenada, le tienes que pedir consejo para que te la ordene Jordi.
Sí, claro, por eso. Y el consejo también es un atajo. Hay una de las personas que nos escucha que dice, oye, Jordi Nadal, que Alex te ayude a ordenar la librería y muchas más cosas. Porque Alex, lo he dicho antes, Alex es una persona estructurada. Otra de las personas que nos ha hecho una pregunta, no haremos al final turnos de ruegos y preguntas y respuestas, pero nos llega una pregunta divertida. Dice, estimados Alex y Jordi, encantado de escucharos. Si tuvieras que definir uno o el otro, ¿cómo es? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué valores tienes? ¿Qué diríais? Muchas gracias. Alex. Jordi Nadal es un hombre apasionado, es pura pasión y pura emoción. Jordi tiene fuego en el alma, es una persona con una capacidad de vivir y de penetrar y de comprometerse con lo que hace desde el trabajo, su impecabilidad, por ejemplo, como editor, es un hombre impecable, es impecable. Es un hombre tremendamente exigente, autoexigente y exigente con los demás, pero él no exige nada que él no dé. Es un hombre apasionado, comprometido, riguroso. Es un hombre con una inteligencia tremenda, no solo en el sentido de interligar o de relacionar, sino que es un hombre que ha reflexionado mucho y por lo tanto desde esa reflexión para mí Jordi combina inteligencia, erudición y sabiduría, que son cosas distintas y a menudo se confunden. Hay gente inteligente que no es erudita ni es sabia, hay gente erudita que no es sabia ni inteligente. Jordi es inteligente, muy inteligente, es muy erudito y es un hombre sabio. Y diría que Jordi es de las 2 o 3 personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Es decir, es un perfil humano muy completo, en el sentido de que está muy orientado a la acción, tiene un pensamiento muy potente, tiene una emoción muy intensa, vive las cosas con una intensidad enorme. Y luego es un hombre que no se anda con medias tintas, es decir, es un espartano, en el sentido de que Jordi daría la vida por aquello en lo que cree. Yo creo que es un hombre que daría la vida por aquello en lo que cree y que las apuestas que hace, cuando las hace, son hasta las últimas consecuencias. Yo diría que Jordi Nadal, aparte de muchas otras cosas, pero si tuviera que sintetizarlo, diría eso. Yo creo que Alex es muy generoso y muy exagerado, como habéis visto, pero No, es... exagerado no, ¿eh? Yo he sido muy calibrado ahí, ¿eh, Jordi? Yo creo que he sido muy calibrado. Alex es una de las personas con una capacidad de analizar patrones en el mundo, una capacidad de búsqueda, análisis, interpretación y formulación de patrones en el mundo con mayor velocidad y flexibilidad que conozco. Es un hombre renacentista en el sentido que tiene muchísimas actividades. La música, etcétera, por ejemplo. Me encanta saber que toca el saxo, si recuerdo bien. Tiene una enorme curiosidad. Tiene una memoria prodigiosa, generosidad. Retiene muchísimas cosas. Ve cosas de conceptos, de puntos, de ámbitos distintos y los relaciona. Tiene una capacidad de trabajo brutal y una capacidad de expresar las cosas de un modo comprensible, perdurable y admirable, de un modo fácil y decirlas profundas. Tiene una capacidad de entusiasmo muy grande y en el mejor sentido de atracción, un magnetismo muy grande. Yo lo he visto dar conferencias, un magnetismo muy grande. Tiene sentido del humor, tiene sentido de la naturaleza. Siempre está presente en sus conversaciones el amor, el afecto y el respeto y la necesidad de la naturaleza. Tiene una delicadeza y una generosidad a la hora de cuidar a sus perros. Yo he ido a andar con él, con sus 3 perros, y era la bomba. Por eso quiero en mi próxima vida, en una de mis próximas vidas, ser Ruffly, porque he visto cómo trataba a sus 3 perros, a Pachi, a Ruffly eran 3, Pachi, Ruffly y Draw. Y es una persona con la capacidad de quitar lo inútil más lo innecesario más grande, probablemente porque ha tenido que montar y desmontar casas, sabe lo que es viajar ligeramente de equipaje. Es una persona que solo tiene apego a lo que no son objetos, o sea, tiene apego a lo que no son objetos. Es una persona con una mochila tremenda en la que lleva un montón de personas. Hubo un momento en el que creo que vivía en un lugar donde la única persona que no le pedía un favor era uno que no se había enterado que se había mudado a ese pueblo porque era
capacidad de ayudar a todo el mundo, por una enorme energía. Y tiene un don de comunicación extraordinario, aparte de una memoria muy grande y muchísima generosidad. Alex es un tipo con unos abrazos formidables. Si no habéis tenido la suerte de ser abrazados por él y que te levante del suelo, pues os lo habéis perdido, pero es una de las cosas. O sea, ser su perro y que te saque a pasear, o ser su amigo y que te levante con un abrazo del suelo, es una de las cosas que valen la pena. Y Jordi, como veis, tiene una capacidad de observar lo sensorial, ¿no? Lo sensible. Jordi es una persona muy emotiva también. Es una persona que donde le veis, a esa enorme potencia que tiene su mente, hay una enorme capacidad de sentir, una enorme capacidad de emocionarse. Un día de invierno fuimos a buscar a su hijo Paul, que terminaba un partido de fútbol. Hacía un frío de narices y lo fuimos a buscar, Alex y yo en su coche, y Paul vino, saludó a su padre, lo miró, y la mirada de su hijo a su padre, hizo un gesto con la lengua, subiéndose, mojándose un poco el labio, lo miraba de arriba abajo, etc. Buah, ha sido... Hemos hablado de nuestros hijos, hemos hablado de nuestros padres, hemos hablado de nosotros. Mucho. Hemos hablado de amores y desamores, y hemos hablado de ganancias y pérdidas, y hemos hablado de Jordi, ¿qué cosas. queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda aquello a lo cual le quieres dar nombre, queda aquello que quieres que te haga compañía, queda aquello que no te lo pueden confiscar en una frontera, queda aquello que se encuentra a su gusto entre nosotros, queda aquello que nos hace, queda aquello de lo que nos podemos sentir orgullosos, queda aquello que forma parte de nuestra fibra, queda aquello que es muy íntimo y muy secreto, queda aquello que no es palpable, queda aquello que te hace ser, queda aquello que te exhorta a llegar a ser una mejor versión de ti mismo. ¿Cómo lo ves, Alex? ¿Qué queda? Sí, yo estaba escuchando y queda la huella del afecto. Queda la huella del afecto, Pero los pensamientos van y vienen, ¿no? Al final, de todos los libros que hemos leído, de todas las conversaciones que hemos tenido, sí que quedan algunas ideas claras, pero en el fondo yo creo que en el fondo es muy simple todo. Pero precisamente ese proceso de ir cribando, para mí diría que queda el aprendizaje de que se puede vivir una vida plena desde una gran sencillez y que se puede... Y que la mayoría de los problemas que tenemos, por lo menos en Occidente, son objetos de lujo. Y que si hay algún trabajo que merezca la pena hacer para que quede algo, es el trabajo de la consciencia y de la gratitud. Damos por sentadas demasiadas cosas que son un privilegio y realmente no... Yo creo que dejamos lo esencial para después del funeral, ¿no? En general. Pero yo me quedo, si me tuviera que quedar con algo, pues tú y yo hemos hablado mucho sobre todo cuando tu padre falleció y cuando mi padre falleció, cada cual en su momento y en momentos distintos. Tu padre está en tu vida cada día. Mi padre está en mi vida cada día, constantemente. Eso queda. Queda el recuerdo de los hijos. A cualquier edad queda. Queda una buena conversación. Queda un amor bien hecho. No solo en la cama, sino en la cotidianidad. Queda en la memoria hasta que finalmente se va la memoria. Hemos estado ahora mismo, hemos ido a buscar de nuevo, Alex y yo, a Paul, que terminaba el fútbol aquel día de frío. Alex y yo estábamos, era ya de noche, debían ser las 6:30 de la tarde, y hemos ido a buscar a su hijo, y creo haber visto en tu mirada, Alex, cuando hablabas que nuestros hijos, cuando lo hemos ido a ver, qué importantes son nuestros hijos y nuestros padres. De hecho,
Hace 5 años que Tú vi. tú los tienes detrás, yo los Sí. tengo en ese ángulo, pero están ahí, están... Para el que nos miraba si las bibliotecas estaban ordenadas. Hay una persona que me ha dicho, repite los libros que has dicho, que no he apuntado, El primer hombre de Camus, los cuentos de Chekhov y las meditaciones de Marco Aurelio. Y otra persona nos ha escrito, Alex, ¿qué tres libros recomendarías? Wow. Bueno, ya sabes que a mí me fascina Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig. Los ojos del hermano eterno. Es una novela breve, deliciosa. Curiosamente, voy a decir varios, también hubiera dicho El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, Las meditaciones de Marco Aurelio, El manual de vida de Epícteto, El hombre que plantaba árboles de Jean Giono, Confía en ti mismo de Henry David Thoreau, Hojas de hierba de Walt Whitman. Claro, depende. Si tuviéramos que mirar filosofía, los clásicos, hay tantos. Las meditaciones de Montaigne, los trascendentalistas norteamericanos, Emerson, Thoreau, Whitman, y tantos pensadores contemporáneos, ¿no? Es decir, hay miles de... Lo curioso es que, a pesar de que hay tanto, hay miles de libros que merecen la pena. Y también en el ámbito de la novela, ¿no? A Jordi le apasiona y a mí James Salter. Sándor Márai me gusta mucho. Cioran en su cinismo es una revelación lúcida, tremenda, es una bofetada. Emil Cioran pero hay que leerlo porque yo creo que te puede llevar a la epifanía desde la lucidez durísima. Y tantas fuentes. Aquí está la no dualidad, aquí está la psicología transpersonal, aquí está André Comte-Sponville, hay que leer la obra completa Maravilloso. de André Comte-Sponville, especialmente La felicidad desesperadamente, o el pequeño tratado de las grandes virtudes, que está aquí absolutamente consultado. No sé, Jordi, ¿tú qué más dirías? ¿Cuáles son? Bueno, me gusta muchísimo Natalia Ginzburg, me gusta muchísimo Elena Ferrante, me gusta muchísimo Marguerite Yourcenar, todo esto sale en libroterapia, ¿no? Os pido perdón a todos los que nos estáis escribiendo, hay muchísimas preguntas, tanto en el chat como en preguntas. Hay 2 preguntas. Si me dedico a mirar las preguntas, no estaría concentrado en la conversación con Alex, pero hay 2 preguntas que nos hacen Alex. Donde Alex y Jordi, ¿qué haríais en un mundo atemporal donde no importe el paso del tiempo? Y otra, ¿qué ignoráis y qué más deseáis hacer? ¿Qué preguntas? Eh, Vale la pena, vale la pena. Además son buenísimo. absolutamente originales, nunca me han hecho una pregunta así. Por eso, yo estoy mirando, Brillantes. las saludos que estamos recibiendo, pero las preguntas que recibimos son extraordinarias. Vamos a explorar estas 2 preguntas para que también... Venga, Alex, tenemos 2 preguntas. También ¿Qué haríamos en un mundo atemporal donde no importase el paso del tiempo? Yo haría Alex. exactamente lo que estoy haciendo. A mí me gusta mucho estar en casa. Estoy muy bien con Andrea, con mi pareja. Amo a mis hijos. Me gusta cuidar a mi madre y a mi hermana. Y a mis perritos. que todos ellos vienen de protectoras porque han sido animales muy maltratados y tienen una conciencia. Yo siempre digo que errar es humano y perdonar es canino, ¿no? Tienen una conciencia y una empatía impresionante. Los animales me fascinan. Y luego, trabajar en lo que trabajo. Yo tengo la gran suerte de poder vivir de algo que me apasiona y también abrir el regalo juntos, es decir, crear contenido para que quien quiera pueda mirar. Y la naturaleza, es lo que decía Jordi, es decir, conectar con la naturaleza, un poco de música de vez en cuando, escuchada o interpretada. Pero básicamente eso. Básicamente eso. Que si la muerte me pillara en cualquier momento, no hubiera nada que rebañar en el recipiente de la vida. ¿Y tú, Jordi? Yo en un mundo atemporal, una vez escribí que un día perdido es aquel que no le dices a tus hijos que les quieres. Entonces, en un mundo atemporal seguiría expresando a las personas que quiero que las quiero. También haría de editor, pero tal vez me gustaría enseñar a niños y niñas a leer o bien
Me gustaría ser profesor de literatura, enseñar a la gente a leer para descubrir maneras de ver el mundo, más allá de las suyas. Eso es maravilloso. Me gustaría, o sea, creo que las dos profesiones más bonitas del mundo son médico y maestro en sentido amplio. Totalmente. Y me gustaría ser médico o maestro, pero no puedo serlo. Yo si fuese rico tendría una fundación y haría fomento de la lectura. Lo único que creo que podría estar más o menos a mi alcance sería fomento de la lectura. Y daría, no mi alma, pero daría 2 de las 3 lenguas extranjeras que hablo por saber música. Me gustaría poder tocar las variaciones Goldberg, tocando las yogas. ¿Cuánto tiempo, Jordi? Tengo 58 años, estoy en el mes de septiembre y soy un hombre que tengo mucha energía, pero en un mundo atemporal estudiaría música para interpretar a Bach. Y tal vez escribiría una novela sobre mi padre. Alex, una pregunta. ¿Qué ignoráis? ¿Qué más deberíais hacer? ¿Qué ignoramos y qué más deberíamos hacer? Claro, la ignorancia es no saber que uno no sabe y por lo tanto el territorio de la ignorancia es un territorio ignoto, es decir, no... Al final puedo decir lo que desconozco, pero no lo que ignoro, porque lo que desconozco es lo que sé que no sé. Y a medida que uno va aprendiendo, paradójicamente se da cuenta, y es verdad, ¿no?, lo que decía el inmenso Sócrates, ¿no?, de que no sabemos nada y de que la memoria es frágil. Quizás el mayor tesoro que tenemos es la presencia, ¿no?, la capacidad de darse cuenta que uno se da cuenta, ¿no? Y de ahí el asombro, ¿no? Y de ahí la curiosidad. Yo creo que esa es la mayor bendición, ¿no? Y que no hay mayor arrobo que el de darse cuenta que uno no sabe y que uno puede aprender. Y eso lo ligaría mucho a la humildad, ¿no? Al saber que no sabes. Pero eso sí, cuando Jordi siempre lo dice, ¿no? Jordi dice cuando encuentra algo de valor, antes no había teléfonos móviles, ¿no? Él decía, voy corriendo a una cabina a llamar a mis amigos. Yo creo que compartimos eso, ¿no? Y de ahí que cada cual esté en un oficio que tiene como núcleo la voluntad de divulgar. Cada cual a su manera, cada cual los contenidos que considera que le han sido útiles para comprender y no estorbar y eventualmente cuidar a los demás. Y a mí personalmente creo que no hay mayor placer que el de abrir el regalo juntos, ¿no? Que el de decirle a una persona, hay esto, míralo, ¿no? Y así es. Yo noto que lo que ignoro y lo que debería hacer, qué más deberías hacer, qué ignoráis, qué más deberías hacer. Con el tiempo, cuando te haces mayor, aprendes a mirar y a entender más matices y entonces eres más delicado. El proceso de madurar es un proceso de comprender la necesidad de la delicadeza para no juzgar, para intentar entender al otro, para ser más generoso. Todo esto es muy difícil. A mí me resulta muy difícil, pero me resulta... ¿Perdón? Es un trabajo. Un trabajo, entonces me resulta muy difícil. La necesidad de ser más amable, más dulce, más comprensivo, menos duro. Una persona más trabajada que es capaz de esperar más, de contar no hasta 10, sino hasta 100, de encajar. Cuando has hablado de Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, que es una obra maestra. Es una obra maestra. Es un libro corto, es una obra maestra que me descubrió Alex. Una obra maestra que me descubrió Alex. Una obra maestra. Ignoramos la capacidad de ser aún más tiernos, más delicados, más generosos, más comprensivos, más humildes, más internos, más amorosos, con mayor capacidad de dar. De todos los autores que he editado, en 800 autores, conocí a Caroline Mayer, una monja alemana que está en Chile, que Alex la conoció también.
y cuando quiero recordar las cosas esenciales pienso en Caroline Mayer y de vez en cuando la llamo para hablar con ella. Sería muy injusto si nombro a un autor, habría 799 que no nombro, pero cuando hablo de Caroline Mayer, que me dio un libro que se llama El secreto siempre es el amor, recuerdo cosas esenciales. ¿Qué más deberíamos hacer? Pues lo de José Luis San Pedro, ¿no? Comprender y no estorbar, pero en esencia cuidar y estar presente y estar al lado. Sí, cuidar nuestra pequeña parcela, ¿no? Hay un par de preguntas más, Alex. ¿Cómo podríais influir a los políticos y personas que toman decisiones absurdas en nuestro planeta? Y Juan Ignacio recomienda a Alex destacar cada uno una sola virtud de la persona. Ya nos hemos dicho las virtudes principales, pero tal. Y Aileen nos dice si recomendaríamos autoras. Yo creo que hemos recomendado unas cuantas, pero vamos, o sea, Alex y yo, me consta que no tenemos una mirada sesgada por el género, solo admiramos la inteligencia. En mi página web tengo, yo creo que más de 30 artículos sobre mujeres que han aportado una mirada fascinante, ¿no? Desde Elizabeth Kubler-Ross hasta Alice Miller, pasando por tantas, ¿no? Sobre todo más en el ámbito, si queréis, de la filosofía, la psicología, o por Hipatia de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Tan olvidada la verdadera filósofa, ¿no? Aileen, si usted no ha leído la tetralogía de Elena Ferrante, para los hombres y las mujeres que no la hayan leído aún, pocas veces en una década he leído algo tan poderoso. Alex sabe, y algunos de los que nos están oyendo, que de vez en cuando publico algún artículo en La Vanguardia y cada semana en La SER, en Cataluña, en catalán, con Josep Cuní, recomiendo libros de otras editoriales para no hacer publireportajes. Lo que más quiero es mi catálogo, pero también en jordinadal.com ven las lecturas de las cosas que me gustan leer. Alex, una pregunta: ¿cómo podríamos influir a los políticos y personas que toman decisiones absurdas en nuestro planeta? Uno no puede cambiar a nadie. La influencia no se empuja, se elige. Y la influencia es el resultado de la admiración, y la admiración es el resultado de la consciencia. Entonces nosotros no podemos cambiar a nadie, nadie puede cambiar a nadie. Podemos invitar, podemos acompañar si nos lo piden, podemos ayudar si nos lo piden, ¿no? Pero personalmente cada vez me interesa menos la política, me interesa mucho más la ética. Entonces, bueno, eduquemos bien a nuestros hijos, démosles una buena educación y una buena formación. Esa es la clave. Al final, volvemos a lo que decíamos, lo que eleva o hunde a un sistema humano, sea una organización, sea un grupo de amigos, sea una ciudad, sea una nación, es la cultura. Y la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Pero para llegar a eso, ¿qué distinta cultura es la de aquel que cuando nadie le ve tira una cerilla o una colilla por la ventana del coche, o aun viéndole, pero le da igual? Qué distinta cultura la de ese sujeto que la de otro que pasea por la montaña y a la que ve un trocito de plástico o una lata, se la mete en el bolsillo para cuando llega a casa ponerla en el contenedor de reciclaje que corresponde. Y lo que cambia el mundo es la cultura. Y como la cultura no llega por revelación, sino que llega por forja, pues deberíamos educar a nuestros hijos en el respeto, en la disciplina, en el amor al conocimiento, en el amor al diálogo, en tantas cosas, ¿no? Y en casa deberíamos educar, y en la escuela deberían formar, y en la escuela complementar la educación que se da en el hogar, y en la escuela complementarla, y en casa complementar la formación que se da en la escuela, para tener personas bien educadas y bien formadas, y no tener personas como Trump bien formadas y mal educadas, o tener personas que no han podido tener acceso a la formación y que son excelentemente bien educadas pero que no han podido estar bien formadas. Si no somos capaces de trenzar ese doble camino, no podemos tener buenos ciudadanos, buenas personas y buenos profesionales. Y sin eso, un sistema humano entra en una quiebra profunda. Por lo tanto, si un político no es consciente de que es fundamental la educación y la formación, la educación para hacer buenas personas y la formación para hacer buenos profesionales, estamos perdidos.
Y como también eso depende del ámbito de la competencia inconsciente, pues hay muchos que no lo van a poner sobre el papel, sea cual sea el signo, la ideología o el partido o la nación, no estoy refiriéndome a ningún país en concreto, porque si no lo consideran necesario y se va más al cortoplacismo y a los resultados electorales, a la larga se acaba hundiendo el sistema humano. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, la caída del Imperio Romano, por ejemplo, y tantos imperios que han caído. La cultura Creo es la que clave. la cultura es. La clave. Creo que era Víctor Hugo que decía, si quieres cambiar la opinión de alguien, empieza por su abuela. Y evidentemente eso tiene que ver con la Claro. escuela y la familia. Yo digo que cuando algo ha fracasado, cuando algo no funciona, es porque ha fallado la familia y o la escuela y o esa persona no ha hecho un buen bachillerato. Es decir, yo creo que lo que nos defiende ante el mundo es la familia en la que te ha dado los valores, la escuela en la que hayas tenido la suerte de ir si tienes buenos profesores. Camus hablaba de Albert Camus, el premio Nobel de Literatura de 57, su maestro en El primer hombre, hablaba de su maestro, hablando de él como una persona que hablaba de sus alumnos como personas dignas de descubrir el mundo. Yo una vez estuve en la prisión de Villabona visitándoles porque hice un libro con ellos, un libro que publiqué, que encargué a una periodista, entrevistamos a 10 presos. Estuve 2 horas escuchando las historias de 10 presos, que luego hicimos un libro, y esas 10 personas tenían en común 3 cosas. Uno, habían tenido familias desestructuradas. 2, eran personas destruidas por la droga incluyo el alcoholismo. Y 3, eran personas destruidas por el dinero fácil y la sensación de impunidad. Si no hay respeto si no hay familia que te cohesione, si tienes una drogadicción, entre la que incluyo el alcoholismo, y si tienes acceso a dinero fácil, y esa sensación de impunidad, esa irresponsabilidad, ese no dar razón, no responder, no ser responsable de las cosas, estamos perdidos. Por eso es tan importante la educación y creo que la educación es la inversión en educación es lo que debería crear igualdad social, ¿no? Por eso es tan importante. Alex, hay una persona que nos pregunta, has dicho que el coronavirus es una meditación con los ojos abiertos, le gusta mucho esta definición. ¿Qué crees que podemos hacer para llegar a madurar y crecer? No. No dejarnos de hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para crear una circunstancia para hacer de este mundo un lugar más habitable? Sin interferir en el otro cuando éste no me lo ha pedido. Es decir, el mundo no va a cambiar por salvadores que desde una posición asimétrica nos digan lo que tenemos que hacer. Creo que es el momento, o sea, al final es evidente que lo que permite la transformación de una existencia es el cultivo de los valores en acción. Y los valores en acción son las virtudes, y las virtudes combinadas dan lugar al talento. Por lo tanto, se subraya la necesidad de este cambio en un contexto... permíteme 10 segundos que cierro la puerta porque el vecino está haciendo obras y hay unos golpes y no quiero que interfieran. Entonces, Después yo leeré una pregunta de Sandra para ti, Alex. Perfecto. Pues lo que decía, al final, mira en ti y cuestiónate. ¿Qué puedes hacer para mejorar y para no molestar, para no estorbar? ¿Qué puedes hacer para contribuir? Sin invadir, sin invadir. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sin hacer demasiado ruido. Y que, evidentemente, situaciones como la de la actualidad subrayan el síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? De estos psicólogos sociales que lúcidamente vieron que la gente que sabe asume que los demás saben más de lo que saben y la gente que no sabe asume que sabe mucho más de lo que realmente sabe. Esto es lo que tritura a las sociedades. Alexandra te pregunta, detrás de toda crisis financiera se halla agazapada la violencia en su estado más puro. ¿Conseguiremos una educación en sentimientos en esta sociedad? Va entrando lentamente porque hay muchas personas lúcidas, bondadosas, vocacionales, que están por esa labor y que van preparándose y formándose. Solo hay que ver el catálogo de Plataforma Editorial para darse cuenta de que hay autoras y autores maravillosos que están haciendo un trabajo pedagógico sensacional y que Jordi hace una muy buena selección de esa obra, ¿no? Pero, de nuevo, hay que incluir es decir, las humanidades, las artes, son fundamentales
Y el trabajo en valores y en virtudes son fundamentales para generar cohesión social y para generar una vida con sentido. Al final, y un ejercicio que hago y que me va muy bien es cuando conozco a alguien, me imagino con esa persona en una trinchera, en plena Primera Guerra Mundial, y me imagino cómo reaccionará. ¿Quién se cree? Bueno, hay un poema de Giuseppe Ungaretti, Giuseppe Ungaretti. Que En vida, escribió en vida en de un una hombre. trinchera. En vida de un Eh, hombre. Sí. Oye, Alex, ¿me dejas leerlo? Ya que ¿Lo has tienes, hablado de una trinchera. lo tienes a mano? Sí, está aquí en Libroterapia. Es verdad. Giuseppe Ungaretti, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial, tiene un poema, se llama Vigilia, Veglia. Lo escribió en una trinchera, en la Cima 4, el 23 de diciembre de 1915. 23 de diciembre de 1915. Trincheras, Primera Guerra Mundial. Cito. Toda una noche echado al lado de un compañero destrozado, con la boca arrufada, vuelta a la luna llena, con la congestión de sus manos penetrada en mi silencio. He escrito cartas llenas de amor. Nunca he estado tan apegado a la vida. Alex, nos han hecho un montón de preguntas, de comentarios. Hay un espectador o espectador anónimo, dice, aunque la familia sea desestructurada, el hijo o hija puede obtener tal resiliencia que llegará mucho más lejos que cualquier persona con una familia normal, entre comillas, de clase media, que cría hijos que no saben lo que es la escasez o los problemas y que cuando salen al mundo les entra el pánico. Un comentario muy inteligente, muy Mucho, inteligente. mucho, mucho. Bueno, esto da para mucho. Queríamos terminar a las 6 menos 10. Terminamos en 5 minutos, si os parece. Alex, hay 25 comentarios más. ¿Qué ha pasado estos 4 meses, Alex? Estos últimos 4 meses. Un plutonazo en toda regla. Un movimiento arquetípico. Nosotros vivimos en nuestra vanidad pensando que el más alto nivel de consciencia es el del pequeño yo, el del ser humano. Y eso es una gran mentira. Hay una supraconsciencia, a mi modo de ver, que gobierna. Llámale como quieras, el Atman, la conciencia crística. Hay una, igual que cuando tú agarras a la abeja reina de una colmena, las abejas que no lo saben se quedan bloqueadas. Hay un campo de consciencia. En lo humano sucede lo mismo. Y lo que no puede ser, no puede ser. Entonces, un plutonazo arquetípicamente es Hades, es la regeneración, es pasar el rastrillo, es lo pequeño que tiene un impacto enorme. Un virus cuya etiología y origen no importa, no especularemos, no entraremos en conspiranoias estériles, pone en jaque todo un sistema que estaba profundamente enfermo. Una comunidad que maltrata inconsciente y persistentemente el medio que le alimenta, está gritando su pulsión de muerte constantemente, y es lo que ha hecho la especie humana. ¿Cambiaremos? No. De nuevo, Pareto seguirá siendo vigente con su regla. Un 20% de la humanidad tomará conciencia, hará cosas relevantes, un 80% no. Ese 20% de la humanidad que se mueve desde el coraje, desde la voluntad de transformar, desde el rigor científico, desde el amor, desde la voluntad de verdad, generará grandes cambios, la inmensa mayoría no. Y estamos en la introducción, me temo. Luego viene el nudo a partir de ahora y el desenlace en todo el 2021. Algunas cosas cambiarán, otras no. Dicen que nada será igual, no. Muchas cosas seguirán siendo igual por desgracia. Habrán algunos cambios que llegarán más por compulsión que por convicción. Y habrá mucho sufrimiento. Entonces, aquí somos 160 personas ahora. Hagamos piña muy fuerte con aquellos que amamos y con los que vale la pena, y sobre todo cuidemos a nuestras comunidades y dotémosles de recursos y de herramientas para que tengan sabiduría, fortaleza y templanza. Que las tres combinadas dan lugar a la virtud mayor a la que un ser humano no puede llegar, que es la justicia. Porque sin eso la vida no tiene sentido. Yo estoy tan impresionado de la calidad de las preguntas y de estar contigo y de lo que nos cuentas, Alex, que podríamos ser más o podríamos ser menos, pero no mejores. No en el sentido de sentirnos mejores, sino que no me puedo imaginar un público más fantástico.
Aquí saludos de Panamá, de todos los rincones del mundo. Podríamos ser más rato más felices, pero podríamos divagar. Prefiero que sea corto, pensábamos que fuese 50 minutos, lo dejamos, si os parece aquí. Solo os puedo decir que cuando soy editor y sale un libro de imprenta, hago siempre una nota manuscrita, un tarjetón, y le mando inmediatamente los primeros ejemplares o los autores que han salido de imprenta, y a veces grabo un vídeo y les doy las gracias. Y esa sensación cuando sale un libro y lo compartes con la gente a la que quieres cuidar, primero al autor y luego al resto de la sociedad, es la bomba. Yo no soy ni maestro ni médico, pero soy editor. Intento educar un poco y curar o cuidar un poco. Por voz impostada, yo lo único que hago es de transmisor. Soy como Néstor de Tintín. Esta es la metáfora perfecta de la sociedad actual. Me ha pasado un gato entre las piernas, llevaba una bandeja, estoy intentando aguantar el equilibrio de la bandeja para que no me caiga. Estoy intentando aguantar la bandeja para que no me caiga y estoy embriagado de gratitud por las personas que habéis participado en este encuentro. Estoy profundamente emocionado de escuchar la inteligencia y la generosidad de Alex. Un gesto grande de amistad es lo bien que nos lo pasamos riéndonos. Alex se parte cuando le llamo cabreado por algo y le cuento cosas muy enfadadas. Se parte de risa. Eres el más divertido. O sea, Jordi Nadal cabreado es inimitable. Se activa en él una palanca de ironía mordaz tan extraordinaria que ni el mejor monologuista mundial supera su ironía y su sarcasmo. Y es desternillante. Yo me quedo escuchando y riéndome porque hay algo que opera en tu inteligencia combinada con ironía que es insólito, Jordi. Eso yo creo que solo se te conoce en la intimidad, pero es extraordinario. Todo esto viene a cuento porque un día le hablaba de alguien y le dije, esta persona es un delirium tremens de pastel merengue. Para que esta charla no se convierta en un delirium tremens de pastel merengue y de emotividad, yo ya estoy suficientemente emocionado. Creo que os he dicho que la capacidad de inteligencia, de interpretación, de análisis, de mirada del mundo, de entender la estructura del mundo y de explicarlo de Alex es privilegiada. Son casi las 6. Mejor que esto ha pasado volando, mejor que sepa poco. Alex, qué suerte que seamos amigos. Gracias por tu amistad y por tu confianza en nuestra... Qué suerte de que seamos amigos. Qué suerte que existan personas como tú, editores como tú, y qué suerte que hayan bellas personas que deciden invertir una hora de su vida en presenciar una conversación entre amigos y en sentirse y hacerse cómplices de la conversación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Habrá un enlace de esto por si lo queréis volver a escuchar o mandar a los que se lo hayan perdido. Y no podría contestar a todos dándoos las gracias, pero os doy las gracias para todos. Alex, qué suerte ser tu amigo. En una de mis próximas vidas seré su perro. Por cierto, uno de mis mejores amigos, admiro de él profundamente, que acogió a un perro abandonado y me manda su perra las fotos cuando pasean por el bosque. Eso es la felicidad en la tierra. Dar incondicionalmente. Como dijo José Bergamín, cito, no tengas más que amor, pero no quieras ni esperes nunca nada. Suenan las 6, hemos citado a José Bergamín y yo he estado con Alex Rovira y nosotros hemos estado juntos. Gracias a todos. Chao. Un abrazado, Jordi. Una abrazada, Alex. Wow. 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 Chao.